es un reflejo del estado de terror en el cual está sometido la comunidad, particularmente en México, norte de México. Es una entidad ficticia, imaginaria, que surge, que apoya o encaja con las profesiones, por decirlo de alguna forma, de los narcotraficantes, los secuestradores, los sicarios, los asesinos. ¿Por qué? Porque ellos están manejando un estilo de vida en el cual pues, son muy susceptibles a la muerte, algo que las personas temen, y hacer un culto a ello es la forma que los seres humanos siempre han tenido para tratar de aplacar las fuerzas sobre las cuales no tienen control y a las cuales temen. Antes, pues muchas civilizaciones prehistóricas e históricas adoraban al sol, o adoraban al trueno, al sol, dios del sol, Apolo en el caso de los griegos, dios del trueno, Zeus, también el caso, o también de dios del trueno en la mitología nórdica, europea, Thor, y todas eran entidades, muchas veces pues entidades fuerzas naturales, que el proceso es antropomorfifarlas, es decir, hacerlas hombres, seres humanos, darles una forma humana, antropomórfica, y así atribuirles cierta conciencia, emociones, etcétera, propia de los seres humanos. Y luego, pues, de ahí el paso es entrar en una forma de negociación. Vamos a sobornarles de alguna forma, hacemos sacrificios, a veces sacrificios de personas, como hacían los aztecas, con el motivo de satisfacer, aplacar a estas fuerzas que son tan imponentes para nosotros, tan impactantes, nos aterrorizan. Habiendo dicho eso, hay un fenómeno que se llama el fenómeno síndrome de Stockholm, síndrome de Estocolmo, del cual personas secuestradas acaban identificándose, empatizando, simpatizando con sus secuestradores. ¿Cómo se explica esto? Pues están indefensos, no tienen control sobre la situación y aterrorizados. Pues ¿qué hacen? Tratan de alinearse con la causa de ese terror para de alguna forma aplacarlo. O sea, es como la expresión inglesa: si no los puedes ganar, únete a ellos. No se puede ganar a la muerte, bien, pues tratan de unirse a ella de alguna forma. Entonces, eso es, el que eso surja indica claramente que los esquemas oficiales de la religión no son satisfactorios, no cumplen la función que deberían cumplir. Una religión, todas las religiones cambian a lo largo del tiempo y el espacio para tratar de satisfacer problemas existenciales que surgen en las comunidades a las cuales sirven y a las cuales representan y a las cuales organizan. La religión organiza, establece orden. No hay orden en demasiadas de nuestras sociedades hispanas, no hay orden. El crimen gobierna. Pues ese es un aspecto en el cual estos esquemas trascendentales en la de la quinta dimensión son causa y reflejo a la vez de los problemas de la comunidad. Problemas culturales, problemas de identidad. En general se ha sabido, para los que estudian este tipo de cosas, y no soy el primero en decirlo, Carlos Fuentes, si me acuerdo bien, dijo: Latinoamérica estaba en guerra con su pasado. Pues tiene una crisis de identidad. ¿Por qué? Porque en parte empezó como un pueblo colonizado, parte indígena, parte española. La parte indígena fue subyugada, el valor de su cultura aplastada, denigrada. En otra parte, la influencia española pues no fue algo
cual se sometieron los indígenas voluntariamente. Y tampoco, incluso los no indígenas, los criollos, pues también tuvieron que batallar contra la llamada madre patria para establecer su independencia de la corona. Entonces hay un antagonismo contra una cultura de raíz, de origen, España, y un desprecio hacia otras culturas también de origen, las indígenas o la africana en diferentes partes. Entonces ahí se encuentra todo el pueblo iberoamericano, básicamente, en que no se identifica con su padre porque de alguna forma a veces literalmente violó a la madre, y no se identifica con las culturas madres porque las desprecian, porque aprendieron a despreciarlas por el pueblo padre. Volviendo a la cuestión de la religión, es fascinante que la religión católica principalmente fue impuesta como creencia, como esquema trascendental, fundamental en todo este continente, y tanto Mesoamérica como Sudamérica, o sea, todo el mundo iberoamericano, con esto se incluye también Brasil. Es interesante que fue, y hay un rechazo hacia la misma cultura que la impuso. O sea, hay un rechazo hacia España y la cultura española, pero todavía siguen viviendo lo más impactante de la presencia de la cultura española, que fue la colonización a través de la religión, porque la religión fue el primer y primordial factor colonizante, ¿sí? Para romper con las raíces culturales de identidad de los indígenas y de los africanos e implantar otra, debilitarlos. Entonces está ese aspecto, pero todo eso, cultura, historia, eso está aquí, en la quinta dimensión. Entonces, de nuevo, Iberoamérica tiene un tremendo problema en que no sabe quién es, una crisis de identidad, no sabe con quién identificarse, de dónde viene, no sabe dónde está y no sabe a dónde quiere ir. Nada nuevo, no estoy diciendo nada espectacularmente nuevo, pero sí hay que identificar dónde existe, dónde se presenta ese problema. No es un problema físico, no es un problema genético, no somos inferiores por genética, no somos discapacitados físicamente, no nos faltan en muchos casos recursos naturales. ¿Qué nos falta? ¿Por qué? Nos faltan esquemas, tenemos esquemas defectuosos. ¿Y esos esquemas dónde están? Están en la cultura, están en la socialización, están en la colonización, y eso existe en la quinta dimensión. Ahí están los problemas. El problema de la violencia surge precisamente por condiciones sociales que son el resultado de esquemas defectuosos, de ética laboral, de curiosidad científica, etc. No es casualidad que los países, con la excepción de España, los países hispanohablantes, la mayoría de los países católicos son del tercer mundo, punto. España, Italia son la excepción, supongo que Portugal y Francia también son la excepción, pero la inmensa mayoría son del tercer mundo. La inmensa mayoría de los países protestantes son, por lo opuesto, del primer mundo. Hay una correlación ahí, a ese nivel de esquema trascendental. Entonces, eso es otro problema. Hay muchas creencias, mucha apatía, y que viene con ese tipo de creencias. Y esos esquemas no son útiles para nosotros. Solo han servido para mantenernos colonizados, sometidos, mantenernos abajo. Y esa condición de sometidos industrialmente, tecnológicamente, científicamente, económicamente, pues causa